Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a iniciar la videoconferencia de este día. En esta oportunidad tenemos a un invitado especial. Tenemos con nosotros a un fotoperiodista del periódico digital El Faro. Él es Víctor Peña, es quien nos acompaña. Muy buenas tardes, Víctor. Le agradecemos desde ya la oportunidad que tenemos de que esté acá con nosotros compartiendo su conocimiento. Ya vamos a darle la oportunidad de que comience a hacer ya la introducción oficial de esta videoconferencia. Solo quiero hacer una breve introducción de cómo será la dinámica en este día. Tenemos primero recordar que esta videoconferencia se trata sobre fotoperiodismo y por eso estamos muy agradecidos de tenerle a él esta tarde. Nos dará él una pequeña introducción acerca de qué es el fotoperiodismo y toda esa importancia que tiene para nuestra sociedad. Acto seguido tendremos un segmento de preguntas y respuestas, que es la parte medular de esta videoconferencia, así que espero que haya mucha participación. Yo sé que todos estamos sedientos de conocimiento, así que yo sé que esto se va a poner muy, pero muy interesante. Después que él nos regale esta introducción, voy a necesitar que los compañeros que tengan alguna pregunta escriban en el chat. Yo voy a mencionar cuando ya puedan hacerlo para que hagamos esto en orden, por favor, no se me vayan a acelerar. Yo sé que estamos muy sedientos, como decía, de conocimiento. En el momento en que yo lo indique, ustedes van a escribir la palabra pregunta ahí en el chat y en el orden que ustedes vayan escribiendo, así yo voy a ir concediendo la palabra. Así que desde ya muy agradecido con nuestro invitado. Es muy importante abrir todos estos espacios para que vayamos teniendo mayor conocimiento. Y como ustedes bien saben, en mi caso, pues yo me he dedicado a la fotografía de una manera un tanto comercial. Luego, pues, gracias a mi profesión, pues, he tratado de ir conectando la parte tecnológica. Sin embargo, esta parte periodística, honestamente, es algo que no está en mi haber. Por eso yo le agradezco muchísimo a nuestro invitado ese apoyo que nos está dando, porque no es lo mismo que yo hable nada más como un ciudadano, hablando y mencionando sobre el periodismo, y en este caso el fotoperiodismo, que recibir la orientación de la mano de alguien que tiene una larga trayectoria. Espero y sé que muchos de ustedes ya leyeron sobre el trabajo de él, así que él me decía un día de estos, estamos en familia, y aquí él es oriundo de Sonsonate, que es nuestra región acá en la regional de Sonsonate de la Universidad Doctor Andrés Bello. Así que sin más preámbulo, muy bienvenido sea Víctor Peña. Quedan nuestros alumnos en sus manos para que nos regale una pequeña introducción. Gracias. Muy buenas tardes. Un gusto estar con todos ustedes este día. Pues el profesor ya hemos tenido conversaciones anteriormente sobre cómo hacer una participación en la universidad, pues, y en medio de esta coyuntura, pues tomó a bien invitarme para participar con todos ustedes en una reunión virtual que espero que sea de mucho provecho, que sea una oportunidad para ambos, para establecer estos espacios, generar estos espacios de discusión, de diálogo, y que nos permitan entender, ¿no?, distintas posturas acerca de nuestro oficio, acerca de lo que en lo que nos estamos preparando. Y para mí también es muy importante hacer este tipo de ejercicio, conocer también las inquietudes que tienen los alumnos, los estudiantes de fotografía, y que aspiran también a hacer el trabajo que nosotros actualmente hacemos. Pues bien, no me quiero tardar mucho. Yo proponía también que se hiciera de modo de tratarse una reunión virtual, y
que ya hemos enviado los trabajos para que vean un poco y entiendan sobre lo que he desarrollado en los últimos años, pues tomamos a bien hacer una pequeña introducción para luego tener una participación mucho más horizontal, de modo que hagamos preguntas y las vayamos respondiendo y que tengamos como ese diálogo más interactivo y no solo que yo tenga que estar hablando todo el rato porque no nos estamos viendo las caras. Si es que estuviéramos en un salón con una proyección y mostrando el trabajo y a la vez hablando y conversando, esto sería más fácil. Pero pues de antemano también gracias a ustedes por unirse a esta reunión, por estar acá participando y pues yo tengo alrededor de 12 años de trabajar en fotoperiodismo específicamente y desde hace 5 laboro para el periódico digital El Faro, donde tenemos una cobertura en la cual nuestros ejes principales son derechos humanos, violencia, migración, desigualdad, política. Y a partir de estos ejes de cobertura, nosotros estamos prácticamente en el terreno cubriendo y contando las historias como las que ya han visto. Y pues no, hablar de fotoperiodismo es hablar de una de las ramas del periodismo, ¿no? Que en los últimos años ha tomado mucha mayor fuerza, ha tomado mucho mayor protagonismo, porque tradicionalmente en los periódicos se normalizaba prácticamente la práctica del acompañamiento fotográfico hacia notas periodísticas, hacia lo que hacían periodistas, escribían, y entonces el trabajo de fotográfico se volvía un acompañamiento, pero luego en los últimos años ha tenido una mayor independencia esta rama, tanto que el fotoperiodismo también se ha vuelto parte fundamental de las historias que se cuentan en un periódico, ¿no? Y se evalúan con la misma fuerza, con el mismo criterio, con el mismo balance como se evalúan las otras o los otros artículos periodísticos de cualquier índole, ¿no? Entonces, y para explicar brevemente lo que yo creo que es el fotoperiodismo, es una manera más precisa de acercarnos a la realidad, ¿no? Una manera donde, si bien desde que hacemos un encuadre a lo que estamos retratando, es una decisión muy subjetiva porque dentro de una generalidad nuestro ojo se apunta específicamente a un lugar determinado, pero el fotoperiodismo tiene la ventaja de ser una fuente de información más directa hacia el lector, una fuente de mucha más cercanía porque estamos retratando hechos directos, ¿no? Porque si bien cuando escribimos o hacemos una narración en otros medios alternativos, sí, estamos prácticamente tomando también un criterio propio sobre las narrativas que tenemos, pero cuando retratamos en el terreno, estamos increpando directamente a la realidad, estamos increpando directamente a nuestros personajes y ese reflejo que extraemos a través de la cámara es lo que proporcionamos directamente al lector. Entonces, a partir de ello, creo que el fotoperiodismo tiene como características esa, ¿no? La cercanía, la relación de los hechos, sin dejar especulación, la narrativa, ¿no? Que constantemente está ofreciendo cambios, ¿no? También. Y, y eso, ¿no? El fotoperiodismo también va acompañado a partir de esos hechos reales, pero también va acompañado, ¿no? De la estética, del estilo, de la composición que cada fotógrafo o fotoperiodista le ponga a su imagen, ¿no? Porque todos tenemos una formación distinta y en la medida de lo posible, por eso varía mucho, ¿no? Cuando vemos distintos trabajos fotoperiodísticos, porque cada uno tiene una formación distinta y cada uno tiene un criterio distinto. Además tiene un, una lectura distinta de los temas que se abordan y a partir de ello se vuelve muy diverso también en la mirada y en la forma de ofrecer nuestros artículos, pero
es muy fundamental también en el fotoperiodismo aplicar la estética, aplicar las reglas básicas que tiene la fotografía sobre composición, sobre iluminación, porque esto nos permite, aparte de vender una historia de que por sí, por contexto y por lo demás sea muy fuerte, pero también nos permite vender una historia que estéticamente sea muy atractiva, ¿no? Y eso es lo que debe impresionar cuando mezclamos nuestros titulares, cuando mezclamos nuestra imagen que explica un tema, pues ambos se complementan y a partir de ello la estética con el contexto vienen a formar este mundo maravilloso del fotoperiodismo, ¿no? Y es en eso en lo que pasamos día a día o cada vez que se trabajan los temas, aplicando esas dos formas para que todo tenga una convergencia y logre ser más fuerte a partir de ello, ¿no? Y porque también cuando sé que hay alumnos acá en esta sesión que tienen que ver directamente con el turismo, sabemos que también hay un tipo de fotografía más aplicada en el término estético, en el término de composición, porque aunque en fotoperiodismo estemos contando una historia que es muy real, que puede ser muy triste o muy alegre, necesitamos estética, pero necesitamos también hablar más con la verdad. Pero cuando hablamos de turismo, necesitamos vender algo, ¿no? Y necesitamos mostrar esa belleza de los lugares que estamos ofreciendo, de los lugares que queremos mostrarle a la gente para que se vuelvan parte de ellos en algún determinado momento. Y entonces, a partir de ello, es muy importante valorar el tema estético, el tema de composición, el manejo de la iluminación, el manejo en la lectura de la luz en distintos días para saber exactamente qué es lo que queremos proporcionar a nuestros lectores. Hago esta breve introducción sobre lo que podemos abordar esta tarde y a partir de ello pues espero sus respuestas, sus preguntas para que vayamos desarrollando todo un discurso a partir de todas las inquietudes que ustedes tengan. Bien, muchísimas gracias. Ahora sí, jóvenes, si me hacen el inmenso favor, escribamos la palabra pregunta para que en ese orden yo pueda ir concediéndoles la palabra. Escriben ahí la palabra pregunta y yo voy a tomar ese orden para que ustedes puedan consultar. Si por alguna razón estuvieran muy calladitos, entonces yo voy a indicar quién va a establecer su pregunta. Pero yo sé que ustedes, y en eso hemos quedado, muchas gracias. Ahí están surgiendo ya las personas que van a establecer una pregunta. Bien, vamos a empezar con las que ya escribieron. Espero que poco a poco vayamos obteniendo más preguntas, ya que vamos a aprovechar la oportunidad que nos está dando el licenciado, ya que él, pues, le gusta mucho, ¿verdad? Recibir preguntas. Él me lo ha manifestado, él ha sugerido de que esta sesión sea de esa manera. Bueno, así que lo felicito a todos los que ya escribieron la palabra pregunta. Vamos a empezar con la compañera Rosa Abigail Pérez. Tiene la palabra. Puede encender su micrófono para hacer su pregunta. Ok, hola, muy buenas tardes a todos. Mi pregunta sería, licenciado Víctor Peña, ¿cómo cuida un fotoperiodista de su técnica fotográfica? Y para usted, ¿qué es lo que califica una buena foto? Bueno, comencemos con la segunda pregunta. Para mí, sin duda alguna, lo que califica una buena fotografía es lo que es la cercanía que el fotógrafo genere con su retratado, ¿no? Con su personaje, la cercanía que tenga con el escenario, el que está retratando, de modo que nos muestre un mensaje muy claro, sin confusiones, un lenguaje que no nos deje lugar a dudas y que también específicamente cuide mucho el tema en la composición, ¿no? A veces sabemos que hay composiciones académicas, pero
a partir de ello también se pueden romper un poco, pero se pueden también mantener de forma contraria, ¿no? Y, y me gusta eso, que se respete mucho el tema académico en la composición fotográfica. Como ustedes saben, hay un parámetro de los 3/3, donde se forman 9 cuadros y hay 4 puntos específicos que dominan una composición. Y entonces siempre me gusta que haya como ese movimiento y ese recorrido que se puede hacer a través de una fotografía entre los puntos más fuertes, donde tenga una mayor potencia la iluminación lateral y ese mensaje, ¿no?, muy claro que queremos dar con una fotografía. Eh, Sobre la primera pregunta de cómo cuidar la técnica, pues como ya lo decía, eh, cada uno tiene su forma específica de componer, ¿no? Tiene su técnica distinta, su técnica específica, y eso lo va dando la formación que uno tiene, ¿no? A través de la lectura, a través de las referencias que uno ha visto de trabajo de otros fotógrafos, de otros colegas, y entonces a partir de ello uno cuida esa estética, pero es un lenguaje que uno va adoptando, ¿no? Y hay procesos también, porque hay procesos en los que uno tiene formación y está explorando distintas técnicas, distintos formatos, distintas composiciones, pero hay un momento en que uno se encuentra con el tipo de composición que le gusta, ¿no? Y en lo personal es establecer esa disciplina de lo que nos gusta hacer. Si yo hablo personalmente, hay temas que me ha tocado cubrir, pero que las horas y por los escenarios que muestran, pues no tengo que recurrir más que a hacerlas, ¿no? Porque me obliga el tema que estoy siguiendo eh, en cuanto a la iluminación que tengo en el día también, pero yo preferiblemente eh, trabajo entre las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde para tener iluminaciones más suaves, porque es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Iluminaciones más laterales, con una luz mucho más sensible y es eso, ¿no? Definir precisamente en qué horarios uno se puede sentir más cómodo trabajar o con qué temáticas también, ¿no? Depende de lo que nos guste hacer, porque hay algunos que se optan más por trabajar los temas de violencia. En mi caso, me gusta más trabajar los temas de migración y desigualdad, que son los que me identifico más y creo que manejo más y también con los que tengo un mayor acercamiento a la gente. Ok, muchas gracias. Perfecto, entendido. Bien, Gracias. ahora vamos a concederle la palabra a la compañera Rocío Orbelina Guerrero. Bien, primeramente, muy buenas tardes. Mi pregunta sería la siguiente. Debido al mismo ámbito al que usted se dedica, como ya lo dijo, de migración y desigualdad, ¿en algún momento a la hora de realizar su trabajo usted ha sufrido de alguna agresión por parte de otras personas? Eh, sí, las hemos sufrido, hemos tenido amenazas, hemos sufrido persecuciones. En el terreno también a veces nos hemos encontrado con casos de que gente nos ultraja, nos grita cosas, porque a veces hay que ver también que mucha gente no entiende el trabajo que hacemos, ¿no? Y esto a veces genera algunas discordias, inconformidades con alguna gente, pero también sobre todo las agresiones y amenazas que estamos recibiendo actualmente por el gobierno, por algunos políticos, porque si bien ustedes saben que el ejercicio del periodismo está para cuestionar eh, la acción de los políticos que funcionan a través de los impuestos que se recaudan de toda la población. Y entonces el ejercicio del periodismo es controlar también el accionar de los políticos en distintos aspectos, o en la mayoría de aspectos, diría, porque son servidores públicos que tienen que mostrar esa transparencia y el periodismo está para eso. Pero ahora con todo el mal manejo de la información a través de las plataformas que cada político maneja, también
nos vemos envueltos en ese tipo de amenazas que se han vuelto más virtuales, ¿no? A diario recibimos ultrajos, amenazas por gente que cree que nuestro oficio está pagado por empresas o por ciertos políticos, y no es así, ¿no? Yo puedo ser garante de que en el Faro hacemos un trabajo a lo largo de los años donde hemos cuestionado a la mayoría de políticos que han pasado por el país, pero ahora estamos en medio de esta situación donde la mayoría de políticos, con el acceso a tener sus propios canales y a dar sus propios mensajes, ya no se sienten tan a gusto cuando el periodismo los cuestiona. Entonces, recibimos algunas amenazas, algunas agresiones constantemente, aunque ahora en la práctica se han vuelto más virtuales. Bien, muchas gracias. Ahora le vamos a dar paso a la compañera Ana Esther Ramos. Muy bien, buenas tardes, licenciado Peña. Primeramente, muchas gracias por el esfuerzo que usted hace para poder compartirnos un poco de su conocimiento. Las preguntas son las siguientes. Se sabe de que su trabajo es demasiado agotador y consume tiempo hasta cierto sentido, hasta cierto punto. Y pues una de ellas es de que ustedes conocen las noticias, ustedes son los que se mantienen conectados o tratan de darse cuenta de las noticias que están sucediendo independientemente del país o región donde ustedes estén. La otra es cómo hacen para desplazarse y si en algún momento ustedes, o bueno, no ustedes, sino que nunca se puede poner otra fotografía en un titular de ustedes. En este sentido sería como el plagio. Bueno, mire, vamos por lo primero. Normalmente ahora con toda la tendencia digital es mucho más fácil tomar una fotografía de las publicaciones que hacemos. Constantemente lo hacen organizaciones, páginas independientes de gente que dice que informa a la sociedad, y entonces obviamente es un plagio porque todo material producido para un periódico determinado tiene un propiedad intelectual, ¿no? También tiene nombre de un autor, propiedad de un autor, y entonces obviamente es un plagio, pues, porque además no es ético estar informando sobre cosas de las que no tenemos conciencia, porque muchos están robando imágenes, pero a la larga no saben en qué contexto se hizo, no saben cuál es el reporteo de esa imagen o X o Y frase que se publica en un periódico, ¿no? Entonces, es un plagio, pero es una falta a la ética sobre la norma principal que tiene este oficio, porque uno no puede publicar cosas de las que no está consciente, ni está sabedor de lo que implica, ¿no? O lo que tiene detrás lo que se ha producido, ¿no? Entonces, lo mejor es publicar cosas en las que uno está presente, en las que uno hace reporteo, en las que uno investiga, para estar consciente y luego no nos metemos en un lío por falta de desinformación, ¿no? Con la segunda, pues, hay algo muy esencial, y una de las cosas más esenciales que tiene este oficio es que un periodista que no tiene fuentes de información, pues está perdido en el camino, ¿no? El ejercicio del periodismo, mucha de su fortaleza o de los buenos periodistas o de la gente que hace bien su trabajo en el periodismo, tiene que ver con el tipo de fuentes que tiene, con el tipo de fuentes de información, de contactos que le permiten acceder a un lugar o a otro, y es así como nos movemos, ¿no? Nos enteramos de cosas por las fuentes que tenemos, ¿no? Que nos están actualizando sobre cosas que se están moviendo a veces debajo de la mesa, cosas que se están moviendo en el ámbito, y son los que nos informan y nosotros vamos a verificar. Y además hay contactos también, por ejemplo, cuando hemos cubierto crisis, hemos cubierto conflictos o para adentrarnos a distintas comunidades, hay contactos, fuentes que nos permiten
acceder de manera segura, de manera controlada para hacer sobre todo o tener buen acceso a las historias. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con Nancy Araceli Hernández. Lick Víctor, mi pregunta es, según en la ficha que el ingeniero nos proporcionó, ¿cuáles son las características del lenguaje audiovisual? Bueno, características ya lo hablábamos, pues es el lenguaje audiovisual, a veces dependiendo de lo que queramos contar, nos permite establecer características, ¿no? En un ensayo, si queremos hablar de un ensayo, podemos empezar a cuestionar sobre un tema en particular y de esa manera podemos generar, si vamos a hablar de un reportaje, establecer un personaje que no sea el hilo conductor del reportaje que estamos haciendo, pero si vamos a hablar de características, yo soy muy incisivo en el tema de la composición, en el tema de la estética, en el tema del manejo estético y la calidad técnica que por regla tiene que tener un producto audiovisual, ya sea un video o sea una fotografía. Algo muy esencial, pese a que sean historias duras o el tipo de historia, es la estética con la que manejemos, ¿no? Nuestros encuadres. Luego, una cercanía con los hechos actuales, coyunturales, ¿no? Y ver también dentro de las coyunturas cómo estas coyunturas benefician o afectan a las demás personas que están en medio de algunas problemáticas o de algunas temáticas. Pues eso, ¿no? Una característica muy especial también es sobre el manejo serio de la información. El manejo es fundamental, manejar la información de manera veraz, de manera precisa, con muchos argumentos y con mucho resumen también, tanto que esto le permita al lector tener una mejor explicación sobre lo que le estamos mostrando, porque si bien los periodistas tenemos como función explicarle al público lo que muchas veces no entiende y nosotros tenemos que ser ese filtro de explicar, ¿no? Todo trabajo tiene que ser explicativo porque la mayoría de la gente no conoce sobre temáticas muchas veces de economía, de política, de lo que ocurre en hospitales, en la coyuntura actual, y entonces el periodista es ese filtro, ¿no? Que va, se acerca al tema, lo digiere y de esa manera se lo explica a la gente para que la gente tenga una información de calidad. Y a partir de eso creo que pueden haber muchas características y las podemos enumerar, pero dentro de ellas está una buena composición, una buena relación de los hechos, un buen registro de los hechos y además un manejo de la información con mucha ética sobre todo. Está bien, gracias. Bueno. Muchas gracias. Ahora continuamos con Raquel Abigail Martínez. Bueno, buenas tardes a todos. Mi pregunta para usted, licenciado, es, según la historia del fotoperiodismo, fue en un inicio de 1919 a 1933. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia o para usted, su punto de vista, cómo está el fotoperiodismo del ayer con el actual? Bueno, miren, hay una diferencia enorme y es lo que hemos dicho a veces en repetidas ocasiones. De algún modo, hay dos etapas. Una es la tecnología o dos etapas donde esto se rompe prácticamente, porque sabemos que de un tiempo hacia acá hay mejor accesibilidad a la tecnología. Por tanto, todo mundo tiene una cámara en sus manos a través de un teléfono celular, tablet o cualquier aparato electrónico ahora tiene incluida una cámara y a partir de ello se deforma un poco el oficio del fotoperiodismo porque obtiene menos valor, aunque ya lo he dicho que también, así como ha obtenido menos valor dentro de las discusiones del periodismo o de los periódicos, la fotografía como narrativa
ha tomado también mucha mayor potencia y la gente lo está entendiendo mucho más. ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que hay tanta imagen regada por el mundo cuando decimos que todos tenemos un acceso a la tecnología que nos permite hacer una imagen a la cual antes la gente no tenía mayor alcance. Si partimos el tiempo entre el año 2010 hacia atrás, la gente no tenía acceso a la tecnología como lo tiene ahora. No cualquiera podía tener una cámara en sus manos. No cualquiera tenía el acceso para poder hacer fotografías en todo el mundo. Entonces, por eso el fotoperiodismo en tiempos antiguos tenía esa mayor fuerza, ¿no? Porque era un determinado número de personas que tenían acceso a una cámara y a los conocimientos, a los revelados, a los cuartos oscuros, a todas las técnicas que permitían hacer un trabajo de esto, y no había tanta distorsión en el aire sobre mucha gente o todo mundo haciendo sus fotografías. Entonces, en esa medida creo que ha cambiado mucho porque todo lo que vemos, el baño de fotografías, tiene una distorsión sobre el oficio del fotoperiodismo. Ok, muchas gracias. Bueno. Gracias por su pregunta. Ahora continuamos con la compañera Carla Lucía Peraza. Muy buenas tardes a todos. Liz Peña, le agradecemos el tiempo que se toma para compartirnos de su conocimiento. Mis preguntas serían las siguientes. ¿Qué tan activo es su trabajo? ¿Cada cuánto recurre al lugar de los hechos de una noticia? Y la siguiente sería, ¿en qué consiste todo el trabajo de un fotoperiodista? Bueno, mire, yo creo que resumo ambas preguntas en una sola, porque pues el trabajo del fotoperiodismo es muy activo, ¿no? Sobre todo en este tiempo que estamos en una coyuntura muy fuerte sobre el tema del coronavirus. Estamos trabajando 24/7, los días se han convertido en lo mismo, no definimos si es domingo, si es día feriado, si es día sábado o día lunes, estamos asumiendo los días normales como tiene que ser, y pues en ese sentido, y aunque no estemos en una coyuntura tan fuerte como esta, nosotros siempre tenemos un trabajo activo porque, como ya lo decía anteriormente, tenemos fuentes, ¿no?, de información con las que estamos hablando constantemente sobre lo que ocurre en X o Y determinado lugar de la región, sobre todo del país, y en esa medida prácticamente tenemos un trabajo muy activo, ¿no?, que tenemos que estar en reuniones, que tenemos que estar en el terreno. Si todos los días tenemos que movernos al terreno, pues todos los días estamos. Si hay que dormir en un lugar determinado para tratar de amarrar bien una historia o tener escenarios que nos ayuden a amarrar esa historia, pues lo hacemos. Y en esa medida el proceso, ¿no?, de lo que hace un fotoperiodista es eso, ¿no? Hablar con sus fuentes, ir al terreno, tener reuniones con editores, luego hacer una edición del material que tenemos para establecer una historia, estructurar una historia, un hilo narrativo, y a partir de ello también discutirlo con editores que nos permiten o nos dan esa soltura para ir guiando los temas, ¿no? Pues ese es todo el proceso, ¿no? A veces hay procesos que duran un poco más, hay procesos que duran un poco menos, hay procesos que son muy fugaces, pero prácticamente que el fotoperiodismo también tiene ese comportamiento muy volátil, ¿no? Donde constantemente las cosas están cambiando de velocidad y nosotros prácticamente tenemos que adaptarnos a ellas. Bien, muchas Muchísimas gracias por la respuesta. De nada. Gracias. Y gracias a usted también, Carla Lucía. Ahora vamos con Kevin Alexander Tula. Puede hacer su pregunta. Muy buenas tardes. Ok, más que una pregunta, sería como hablar un poquito acerca de este tema.
el poder que tiene una fotografía, pero enfocándonos en una fotografía manipulada. Porque me he dado cuenta de que hay diferentes sitios de noticias que hacen esto, manipulan alguna fotografía como para llamar a más gente, más público, y puede ser que la manipulen ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, engrandecer a un político, por ejemplo, o difamar a un político. Más que una pregunta sería como hablar un poquito acerca de este tema. Bueno, eso va en la lógica de lo que ya hemos hablado constantemente, ¿no? Si bien históricamente han cambiado la forma de establecer o dar un mensaje, sabemos que lo que nunca ha cambiado, y digo que las formas cambian desde que los mensajes se transmitían en un papiro, ¿no? En un periódico. La idea de cómo nacieron las primeras fuentes para transmitir información, y con el tiempo la forma de dar los mensajes ha cambiado, ¿no? En distintas plataformas con la tecnología, pero algo que nunca cambia y nunca va a cambiar es la ética, y es el primer punto en el que se basa este oficio para realizarlo, ¿no? Porque cuando damos una información y cuando nuestro nombre está como firma de esa publicación, nos hacemos responsables de todo lo que ahí digamos. Y uno de los principales ejercicios del periodismo es, ante todo, decir la verdad. Y decir la verdad es lo que genera un buen periodismo. Pero, claro, ahora sabemos que hay distintas herramientas para manipular, para retocar imágenes, para hacer lo que querramos, pero eso no es periodismo. Eso no tiene ni el mínimo contenido de ética, que es lo que debe garantizar nuestro oficio. Y entonces, en ese sentido, si utilizamos herramientas o plataformas para difamar sin argumentos, creo que estamos haciendo mal el trabajo. Bien, muchas gracias. Ahora continúa con Yesenia Marisol López. Hola, hola, muy buenas tardes, licenciado Víctor Peña, y a todos, muy buenas tardes. Solamente una pregunta súper sencilla. ¿Qué desventajas tiene un fotoperiodista? Esa es, gracias. ¿Qué desventajas? Sí, ¿qué desventajas se encuentra en el caso de ejercer esa profesión? Bueno, más que desventajas, yo no le vería más que una cosa que también tiene que ver con obstáculos constantes, pero pues desventajas no le veo, ¿no? En el sentido de que este oficio es lo que me gusta hacer y es con lo que me siento muy conforme sobre lo que hago, sobre lo que investigo, sobre lo que retrato y publico. Claro que uno se exige cada día más y cada día más busca establecer nuevas normas de comunicación, nuevos estilos, pero pues no le veo ninguna desventaja personalmente, ¿no? Más que desventajas, le veo obstáculos a veces de que nos niegan información, de que no tenemos acceso a ciertos lugares, de que se nos vuelve complicado, de que la lluvia nos atrapó en algún lugar, de que nos amenaza, pero no más allá le veo ninguna desventaja, ¿no? Al contrario, yo le veo muchas ventajas a este oficio. Hola, bueno, sí, gracias. Probablemente no utilicé la palabra correcta, pero es a justo la que usted mencionó me refería, o sea, como las limitantes que se tienen al momento de realizar el trabajo, las amenazas y cosas así. Gracias por la pregunta y gracias por su tiempo. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahora continuamos con Rosa María Alvarado. ¿Está por ahí Rosa María Alvarado? Bien. La dejamos pendiente de momento, entonces, ¿o sí está por ahí? Escucho micrófono activo, ¿no? Ah, bien, tiene problemas con el micrófono. Entonces, si continúa su problema,
Si gusta puede escribirla en el chat y yo se la leo. De momento le vamos a dar paso a Mónica Michelle Landos. Mónica Michelle puede hacer su pregunta. Bien, vamos a dejarla en espera y vamos a continuar con María Eugenia Martínez. María Eugenia. Tampoco. Ya se arrepintió. Continuemos entonces con Roxana Elizabeth Fuentes. Buenas tardes. María Eugenia. Entonces continuemos. Buenas tardes. Un gusto saludarles. Mi pregunta para Víctor. Parece que ha de tener inconvenientes. Que nos notifique. Si no, le damos paso a Roxana Elizabeth. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es si las fotografías que toma las somete a una edición o le pone algún filtro o las deja tal cual y como las toma. Gracias. Bueno, mire, dentro de los periódicos existe siempre una forma básica de establecer, si le podríamos llamar jerarquías, aunque no me gusta esa palabra porque tenemos en nuestro periódico más una relación horizontal con los editores, pero independientemente de quién sea, a veces nosotros establecemos un tipo de edición cruzada, le decimos, y es que independientemente de quién haga un trabajo, siempre tiene que someterlo a la opinión o a la revisión de alguien más, que en ese momento tiene la función de un editor, ¿no? Entonces, todos los trabajos que usted vea publicados son trabajos que han pasado primero por mis manos desde que reporteo, desde que hago las historias, las planteo, pero hay un editor que está siempre revisando y aprobando que todo lo que estamos diciendo sea lo correcto o sea la verdad. Entonces, a partir de ello, cuando yo planteo algo, tengo rebotes de los editores, tengo observaciones, sugerencias, cosas más que preguntar, cosas más que ir a investigar al terreno. Entonces, así es el proceso. Y con la otra pregunta, pues la verdad es que no, porque no me gusta abusar personalmente de los filtros que dan los programas. Si bien las fotografías tienen algunos contrastes o algunos tonos más que todos definidos o suavizados, pero que eso no cambia en nada en la composición ni en el color, sino es más bien establecer para que las imágenes tengan ese equilibrio de contrastes. Pero en la medida de lo posible procuramos que todo sea tal y como se obtuvo desde la cámara. Algo que en lo que hacemos énfasis es en esa edición desde la cámara, ¿no? Cuando necesitamos plantear algo y que meterlo a un programa no requiera de mayor retoque ni de mayor travesura, podríamos decir, ¿no? Con las herramientas que los programas nos ofrecen. Bien, muchas gracias. Por acá tenemos... Muchas gracias. Gracias. Ahora ya tenemos por acá escrita la consulta de Rosa María Alvarado. Dice textualmente, desde su punto de vista, licenciado Peña, ¿cuál sería el mejor momento para tomar una fotografía para promocionar un destino turístico? ¿Qué técnica recomendaría de manera que quien la vea se sienta motivado a ser parte del lugar? Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Si queremos promover un atractivo turístico, lo mejor es buscar las primeras horas de la mañana, desde las 6 de la mañana, y esperar los primeros rayos del sol hasta las 8 de la mañana, cuando la luz todavía está muy suave, porque eso nos permite
tener escenarios con muchas más capas, ¿no? Con mucha más perspectiva, porque la misma luz suave nos permite establecer más contrastes, mejores brillos, y no tenemos una luz tan plana como la que tenemos a partir de las 9, 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿no? Entonces es prácticamente buscar las horas con la luz más natural que puede haber entre 6 y 8 de la mañana o entre 4 y 6 de la tarde, ¿no? Cuando el sol se está ocultando, porque eso nos permite, como ya decía, tener una mejor suavidad en los escenarios y porque la luz se manifiesta en la mayoría o destaca prácticamente la mayoría de elementos. Bien, muchas gracias. Estoy a la espera de las personas que querían consultar, pero han tenido problemas con su micrófono. Me dan 5 segundos. Sí, sí, por favor, adelante. Ahorita. Aprovechando, por ahí le escribí mal el nombre de una compañera. A Mónica Michel, a quien más tenemos pendiente, María Eugenia. Pueden escribir su pregunta en el chat. Si tienen problemas con el micrófono, la pueden escribir ahí. Bien, para no perder el tiempo, le voy a dar paso a Rocío. Me parece que ella tenía una segunda pregunta. Pienso que es el momento indicado para que pueda hacerla, Rocío. Sí, muchas gracias, ingeniero. Licenciado, mi segunda pregunta en este caso sería, para tomar una fotografía en el ámbito de ustedes, ¿existe una medida exacta la cual ustedes tengan que seguir o ustedes no cuentan como con una medida exacta para tomar su fotografía? No, la verdad que no. Nosotros, pero depende a qué tipo de medida se refiere. Podríamos mencionarlo como ya sea en tamaños o como en el espacio que ustedes deban cubrir en esa fotografía, por así decirlo. No, eso es una opción de cada uno, de cada fotógrafo, cada fotoperiodista. Depende de cómo le guste trabajar, cómo se sienta más cómodo. Recordemos que en eso que usted menciona, para eso tenemos distintos objetivos, lentes, ¿no? Que nos permiten establecer una medida en el encuadre y cualquiera se puede sentir más cómodo trabajando con uno o con otro. A mí en lo particular o en lo personal me gusta trabajar con un lente que es 50 milímetros, es la medida estándar, porque prácticamente es el lente que mejor se asemeja a lo que nosotros o a la forma en la que el ser humano ve las cosas, ¿no? Entonces, es un lente que está fabricado o está hecho prácticamente con las mismas medidas con las que una persona percibe el ambiente, ¿no? Entonces, me parece que es el más oportuno porque tiene una mejor cercanía con lo que normalmente los seres humanos vemos. Muchas gracias. De nada. Bien, por acá tengo ya la pregunta de Mónica Michel. Ella consulta, ¿cuáles son los ámbitos que abarca el fotoperiodismo dentro del turismo y qué beneficios crea? Bueno, yo no, depende si estamos haciendo una historia, ¿no? Que tiene que ver con el turismo, ¿no? Y cuando hablamos de hacer una historia, los ámbitos que abarca, pues son, en primer lugar, los lugares turísticos, ¿no? Los lugares donde la gente tiene que llegar, pero también luego comienzan, si lo mostramos como una película, cuando en la escena principal o en la primera escena, nos comienzan a mostrar prácticamente el espectro general, ¿no? De las cosas, y luego nos comienzan a mostrar los detalles o los elementos que van componiendo los escenarios. Pues esos son los ámbitos que esto alcanza, ¿no? Lo que
un lugar determinado ofrece, y en eso nos vamos metiendo hacia la comida, hacia el servicio gastronómico, hacia los lugares de recreación o todos los elementos que contenga un escenario para poderlo promover, ¿no? En este sentido. Bien, muchas gracias. Ahora tenemos por acá a la compañera Ivania Marcela Sarabia. Hola, buenas tardes, licenciado Peña, perdón. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido su reto fotográfico más grande hasta hoy? Bueno, gracias. Es muy simple. En 2018 realizamos un tema que se llamó El privilegio de abortar, donde la idea era contar cómo en El Salvador mujeres de distintos estratos sociales habían hecho esta práctica, ¿no? Y entonces, ¿por qué había una discusión de que las autoridades solo someten a juicio a muchas personas de escasos recursos que optan por la salud pública y pueden ser emergencias obstétricas, pero siempre hay una sospecha de que pudo haber aborto, y a partir de ello dijimos que queríamos trabajar un tema que abarcara con distintas clases sociales mujeres que se habían sometido a la práctica de un aborto, y es así como empezamos a investigar, y pues tardó 2 años prácticamente en que lográramos concretar los casos que en ese reportaje hay prácticamente, que eran 10 perfiles entre médicos, entre trabajadoras sociales, entre mujeres de escasos recursos, mujeres bajo juicio, mujeres de clase alta que se habían prácticamente sometido todas a la misma práctica. Y entonces ese ha sido un ejercicio de mucha paciencia, de mucho diálogo, de mucho convencimiento, porque sabemos que las que ahí están retratadas bajo un manto, pues obviamente están dentro de la constitución de este país, están cayendo en un delito, ¿no? Entonces, a partir de ello, el armar ese trabajo ha sido un reto enorme. Gracias. Gracias también a usted por su pregunta. Vamos nuevamente con Roxana Elizabeth Fuentes. Licenciado, yo tengo 2 preguntas y la primera es ¿qué tan importante es la imaginación en la fotografía? Y ¿qué fotógrafo le ha marcado a la vida a usted? Mire, la imaginación puede ser muy importante, pero antes la imaginación se construye a través de la formación, de la educación, de todos esos aspectos investigativos que nosotros tengamos como biblioteca, ¿no? Recordemos que podemos tener mucha imaginación, pero también esa se fortalece a través del aprendizaje, a través de investigar tendencias, a través de estar en la actualidad, ¿no? Yo creo que es muy fundamental sentarse a pensar, a imaginar, pero que eso lo construye únicamente la formación, la forma en que nosotros adoptemos el ejercicio de seguir aprendiendo cada vez más. Hay un sinfín de fotógrafos que a mí en lo personal me han inspirado. Uno de ellos personalmente se llama Alex Webb, es un fotógrafo norteamericano que tiene un retrato de vida cotidiana muy específico, pero que también tiene una forma muy intelectual de componer la fotografía. Creo que ha sido como mi mayor referente, y de ahí pues hay un fotógrafo también que falleció en 2011 en los enfrentamientos de Libia, que se llama Crijondros, que tenía también una cobertura sobre conflictos que a mí me llamaba mucho la atención, y esos prácticamente son mis mayores referentes, pero sin duda que también todo el trabajo que uno va viendo de otros colegas también es un referente para el trabajo que uno hace actualmente. Ya, licenciado, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros que han participado y a aquellos
diríamos, lograron participar, ya que algunos tuvieron inconvenientes técnicos. Habíamos quedado pendientes con María Eugenia. No sé si ya la veo conectada nuevamente. No sé si ahora sí puede hacer su pregunta para aprovechar. Bien. Mientras nos responde ahí María Eugenia, si podría o no, nos vamos a ir quedando acá, pero no sin antes darles algunos avisos para aprovechar que estamos acá conectados. Tenemos dos actividades pendientes, ya se los había mencionado en esta semana. Tenemos la actividad de la práctica número 4, ya les publiqué el trabajo que va a realizarse en la práctica número 4, por si no se llegara a entender qué es lo que se va a efectuar, voy a buscar de qué otro medio puedo explicarles mejor ese material. Hay que pues entender que en esta forma de interacción pues a veces cuesta un poquito, pero ya saben que cualquier duda ahí estamos en contacto por WhatsApp, por correo o también acá en nuestra aula virtual Classroom. También tenemos pendiente una última actividad del laboratorio número 2, es una exposición, bueno, así estaba nominalmente al inicio en la planificación. Hoy, como resultado de la situación en la que nos encontramos, va a ser una mini o breve exposición de apenas unos 3 a 4 minutos vamos a hablar sobre, yo les voy a asignar de manera aleatoria, ustedes ya saben que siempre lo hago así para que no vayan a creer que hay algún beneficio para uno u otro no. De manera aleatoria, por ahí les voy a publicar la asignación de qué fotoperiodista le ha correspondido a cada quien. Y en esa asignación ahí están los lineamientos de cómo vamos a interactuar la próxima semana en nuestra última videoconferencia antes del parcial número 2. Así que les dejo ahí la invitación. También en clase siempre yo les presento la biografía de un fotoperiodista que tiene cierta relevancia y hay un documental muy buenísimo, ese siempre lo vemos en clase, pues debido a esta situación no podemos hacer esa actividad tal cual, pero yo voy a enlazarlos el día martes con el otro grupo para proyectarles ese documental, ya que no, pues de manera natural, normal, legal, no tengo permitido subirlo a ninguna plataforma por cuestiones de propiedad intelectual. Así que yo lo voy a proyectar como hicimos el día martes pasado. Para los que puedan unirse, se unen. Va a ser una actividad opcional. El que quiere recibir esa información y quiere estar conectado para ver el documental, adelante. Dura alrededor de 1 hora. Es más o menos el promedio que siempre manejamos, así que pienso que no va a haber ningún inconveniente. Eso va a ser de carácter opcional. Por ahí me preguntan si hay otro código para la asistencia. En este caso no, es solo, vamos a marcar un solo código, ya que estamos trabajando, entre comillas, en un día que supuestamente no se trabaja, ¿verdad? Pero queríamos aprovechar esta semana porque si no quedaríamos los grupos disparejos respecto al grupo número 2. Ustedes no tendrían esta oportunidad y gracias a nuestro amigo que nos ha hecho el favor de ofrecernos todo este conocimiento, estamos aprovechando el tiempo y pienso de que no es malo que estemos laborando, entre comillas, en un día como este. Al contrario, estamos haciendo alusión a que somos personas que le echamos ganas y que estamos sedientos de conocimiento. Conociendo a nuestro amigo y colega invitado, por aquí hay una alumna que quiere hacer otra pregunta. Yo sé que él estaría en la disposición de contestársela. Así que si nos hace el favor, antes de ir finalizando, Yesenia Marisol puede hacer su pregunta.
Hola, perdón, no era directamente para el licenciado Víctor Peña, era en cuanto a lo de la clase, por los grupos. Como que bien sabes, bueno, si me recuerdo, yo no me presento por las cuestiones laborales, ¿verdad? Entonces yo estoy al pendiente de las clases, hablé con el licenciado de todo, y pues no sé sinceramente cómo están divididos el grupo 1, el grupo 2 y así. No sé si usted tendrá alguna interferencia ahí, pero no logré escuchar muy bien su pregunta. Me parece que Perdón, se me desconectó la cosita del internet que tiene la compu. Era en cuanto a los grupos de trabajo que tienen, logro entender que hay un grupo 1 y un grupo 2, pero no, o sea, yo no sé qué grupo soy ni nada de eso porque no me presentaba a las clases presenciales, ¿verdad? Por motivos laborales. Sí, entiendo de su situación y que con la licenciada, usted pertenece a un grupo 1, que es este día, los viernes, 5 a 8:30. Que cualquier indicación usted tiene que estar siempre pendiente. Ok, gracias. Bueno, excelente. Bien, entonces voy a ir cerrando ya de mi parte las indicaciones que tenía, así que solo le doy la oportunidad y que nos haga el inmensísimo favor a nuestro amigo invitado para que nos dé unas palabras de cierre. Bueno, gracias de nuevo. Ha sido un gusto conocer sus inquietudes, todas sus dudas sobre este tema. Y pues, como ya lo he dicho, quedo abierto también para recibir inquietudes e invitación a futuros foros para seguir hablando de este tema que creo que nos sirve a ambos, ¿no? A mí me sirve como retroalimentación también para saber cuáles son las incertidumbres o cuáles son prácticamente las preguntas que la gente tiene a partir de este trabajo. Entonces, yo también les agradezco a ustedes todo el tiempo que se han tomado esta tarde. Bien, muchísimas gracias. Ahí ya están algunos alumnos expresando su agradecimiento a través del chat. Y la verdad yo también estoy inmensísimamente agradecido. Es más, algunos alumnos me lo han comentado, no todos se toman el tiempo, no todos los profesionales están en la disposición de compartir con los alumnos y en otras oportunidades también me he topado con esa situación que si no hay ciertas, digamos, trato económico, lo vamos a decir de esa manera, algunos ponen algún pero, ponen alguna excusa y yo en lo personal le agradezco muchísimo, muchísimo porque desde de entrada pues yo percibí su buena disposición. Es más, yo creo que si por usted fuera estaríamos aquí hasta la medianoche porque esto es bastante interesante, puede ser bastante extenso y principalmente yo hago hincapié en que es un hecho de importancia para la sociedad. Es la manera en que nosotros nos enteramos. Bueno, podríamos hablar muchísimas cosas más. Quizá yo voy a hacer una última pregunta, quizás para que nos sirva como conclusión en este tema por parte suya. Por ahí con los estudiantes hablábamos un poquitito sobre la objetividad que tiene una fotografía. Más adelante en los trabajos que ellos me van a presentar, por ahí salen unos casos donde el producto periodístico a nivel fotográfico ha armado debate en la sociedad. Se ha criticado también al fotoperiodista. Entonces yo acá veo un poco de dos líneas. De repente siento que la imagen en la sociedad pierde la objetividad. La gente a veces quiere creer lo que aparenta ser la imagen sin descubrir más a profundidad qué es lo que está representando. Y segundo, hablando siempre de la objetividad, para que nos exprese y nos comparta un poco hasta dónde puede llegar
la objetividad de un trabajo periodístico, porque sabemos de que hay líneas editoriales, muy bien nos lo ha compartido esta tarde, y no sé si en algún momento tienen algún punto donde le digan, no, esto no lo vamos a presentar. Yo me he dado cuenta de casos que al parecer así es, pero me gustaría más escucharlo de una manera directa de un profesional como usted. Gracias. Bueno, mire, sabemos que a veces hay intereses particulares en los dueños de periódicos, en los dueños de algunos medios de comunicación, pero en el caso nuestro lo puedo decir con total libertad que nunca hemos tenido un llamado sobre qué cosas vamos a censurar o qué cosas vamos a dejar de lado porque no le convienen al propietario. Nosotros somos un periódico que ya tiene 20 años y que se ha fortalecido gracias a su periodismo, gracias a la objetividad y gracias a que siempre en cada trabajo, sea quien sea al que se está increpando, se está investigando, siempre se dice la verdad. Hemos publicado muchos trabajos que tienen que ver, que tocan los tentáculos de empresarios. Bien, lamentablemente al parecer hay una falla ahí en la comunicación. Me parece ser que como que está lloviendo ahí en la zona de donde él se comunica, así parecía por el audio, pero creo que la pregunta ha ido a grandes luces, quedado contestada, así que muchas gracias a todos por su participación. Lamentablemente ha ocurrido esto. Ya no creo que logre conectarse, ya excedimos también el tiempo. Ya no quiero robarles más de su tiempo, creo que ha sido suficiente por hoy. Si hay alguna duda, por favor, yo les suplico, háganla por WhatsApp, por el correo, por donde ustedes puedan comunicarse conmigo, porque yo lo que quiero es que salgan bien. Y esas dos actividades que hacen falta no tienen ningún objetivo de perjudicar, sobresaturar, cargarles más, sino que tengamos mayor conocimiento. Ya vieron que esto está bastante bonito, este tema, y con esas dos actividades van a aprender también, bueno, una es sobre la exposición y la otra actividad es sobre el fotoperiodismo. Van a aprender muchísimo. Así que yo les agradezco, nos vamos a quedar hasta acá. Felicidades por todos estos esfuerzos que están haciendo. Nos vemos la próxima semana en nuestras pequeñas exposiciones. Ahí, por favor, lean el material y se van a dar cuenta de qué se trata. En el camino lo terminamos de analizar, si gustan, por WhatsApp, para ya no quitarles más el tiempo. Bendiciones para todos, se les quiere y cuídense. Gracias. Gracias, Ingrid. Feliz. Adiós. Gracias igual.